Les decía yo cuando empezamos nuestra reunión, pues no quiero desvincular de ninguna manera lo que hoy estamos celebrando en Colombia, ¿no? Es un día, no es cualquier día, es un día muy importante. La verdad, si somos un poquito reflexivos, estamos hablando nada más y nada menos que pues, del grito de independencia, lo que se celebra el 20 de julio, ¿correcto? 20 de julio de 1810 se llevó a cabo el grito de independencia. Y la verdad es que existe una gran, profunda enseñanza si nosotros hacemos un paralelo entre lo que significa la historia de la independencia de nuestro país o de cualquier país del mundo, pero en este caso el nuestro, con la verdadera independencia que debe nacer en el corazón de una persona, ¿sí? Se puede ser independiente, libre, desde el punto de vista político, social, pero también se puede ser esclavo desde el punto de vista mental, espiritual, emocional, personal, ¿ok? Hablamos muchas veces del pueblo de Israel, que en muchas ocasiones, no en una, en muchas ocasiones fue cautivo de otros pueblos, fue esclavo de otros pueblos. Por ejemplo, esclavos en Egipto. Se acostumbraron tanto a la esclavitud que la esclavitud no salió de sus corazones a pesar de que encontraron la libertad a través de un caudillo llamado Moisés. Se fueron por el desierto y la esclavitud seguía en lo profundo del ser, lo cual nos lleva a pensar y a definir que la libertad es mucho más que simplemente un tema social, político, militar, y tiene que ver con un tema personal, un tema interno, un tema de las actitudes del corazón de una persona. Por eso no quise romper el vínculo y vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la independencia de nuestro país. Les decía yo, el grito de independencia, que es lo que celebramos el 20 de julio del año 1810, se llevó a cabo, era día de mercado, cuenta la historia. Algunas personas, algunos historiadores dicen incluso que era un domingo, que es el día típico de mercado. Otros dicen no era un domingo, era el viernes. En esa época el día de mercado era el viernes. Bueno, hay una controversia ahí. He encontrado las dos versiones. Lo cierto es que no fue el único evento que tiene que ver con la independencia, ustedes lo saben. Es un evento que hace parte de un proceso, porque la independencia de nuestros países del yugo español se llevó a cabo a través de un proceso que duró años, ¿ok? Y este es un segundo aspecto, una segunda escena en esa película de la independencia, que si ustedes recuerdan, los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles que nacieron en América, ¿ok? Esa segunda generación o tercera generación de españoles que se vinieron de España, se radicaron en los territorios de las Américas y tuvieron sus hijos acá. Entonces, a pesar de que su ascendencia era de españoles, ellos nacieron en este territorio y había ya para ellos una discriminación bastante fuerte. Entonces, ellos tenían unas limitaciones políticas, militares, académicas con respecto a los españoles nacidos en España. Y particularmente el grito de independencia es llevado a cabo por un grupo de criollos que buscaban generar entre el pueblo, una emancipación frente al yugo español. Si ustedes recuerdan un poquito, el reino de España estableció un virrey para esta zona, que era el famoso Amari Borbón. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, bueno. Y España por esta época pasaba una situación muy difícil, y es que Napoleón Bonaparte empezó a invadir los territorios en Europa y llegó a España. Y España entonces tenía que librar una batalla contra los ejércitos de Napoleón y aparte de todo sostener todo lo que pasaba en las Américas. Entonces ellos dijeron, aprovechemos este momento, que es un momento de flaqueza. Y venía un personaje muy importante, si ustedes lo recuerdan, al cual pues tenían que atender y les prepararon una recepción. Para ello buscaron a un personaje que les prestara un florero, ¿se acuerdan? Del señor Llorente, ¿sí? El señor Llorente era un español malhumorado, mal encarado, mal geniado, que sabían ellos, respondía con un grito siempre, a las patadas. Y entonces los criollos dijeron, este es el momento perfecto, pidámosle
el florero para atender a Antonio Villavicencio, que era el que venía, y como seguro el tipo este nos va a decir que no y nos va a tratar mal, entonces ahí nosotros nos lanzamos y arengamos al pueblo. Y evidentemente eso pasó. Fueron y le pidieron el florero, el tipo dijo que no, ¿qué les pasa a ustedes? No sé qué. Y aparece un personaje llamado Antonio José Caldas, el sabio Caldas, ¿se acuerdan de él? Y es uno de los que arenga al pueblo y viene la emancipación en esa ocasión. Y se lleva a cabo el famoso grito de independencia. Pero eso no fue el único, recuerden, el único evento. La verdad hace parte, repito, de un proceso que inició con otro evento que se llevó a cabo en el siglo anterior, a finales del siglo XVIII, por allá en 1780 y algo, 82, conocido como la gesta comunera. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿De los comuneros? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Manuela Beltrán? ¿Qué fue lo que hizo Manuela Beltrán? Historia, sí, historia de Colombia. ¿Qué hizo Manuela Beltrán? ¿Recuerdan ustedes? Manuela Beltrán en la plaza pública rompió un edicto, exactamente. ¿Y qué decía en el edicto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era lo que decía en ese edicto para que ella en el Socorro, eso ocurrió en el Socorro, el 20 de julio, el grito de independencia se dio en la plaza de Santa Fe, Bogotá, ¿ok? Este evento anterior ocurre en el Socorro. ¿Y qué fue lo que ella rompió? El edicto que manifestaba los nuevos impuestos que la corona imponía a estos territorios. Impuesto a el tabaco, impuesto al algodón, muy bien, impuesto a algo inverosímil, a los juegos de cartas. En esa época se jugaba mucho a las cartas y entonces dijeron vamos a clavarle el impuesto a eso, ¿sí? Y entre otras cosas, pues los impuestos nuevos, las cosas, la vida cada día era más cara, ¿no? Parece que no ha pasado la historia, seguimos iguales. Y esto hizo que aparezca esta señora Manuela Beltrán, rompe el famoso edicto. Y hay un personaje muy importante en la gesta comunera, se llama José Antonio Galán. ¿Se acuerdan de Galán? ¿Qué pasó con Galán? ¿Quién fue Galán? Galán fue ejecutado por los españoles al año siguiente de esta emancipación comunera, y él muere de 41 años, fusilado por la espalda. Cuenta la historia que la bala entró por la espalda y le abrió el pecho, y ahí muere Galán. Y Galán escribió algo que quedó para la historia, que lo voy a leer textualmente, que me pareció bastante interesante. Él escribió lo siguiente: en el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester, que sea. Pues esta frase se convierte luego en parte fundamental del himno de Santander. Santanderiano, siempre adelante, santanderiano, ni un paso atrás. ¿Cómo es que dice? Bueno, esta se me olvidó. Pero esa frasecita, ténganla en cuenta, porque fue fundamental. Gesta comunera, 20 de julio, ¿y cómo termina este proceso? 9 años después del 20 de julio, en la famosa batalla del Puente Boyacá, 7 de agosto de 1819, cae la última derrota del ejército español, esta vez ya liderado por Simón Bolívar, Santander, recuerdan, ¿cierto? Y se hace a partir de ese momento la declaración de independencia, creándose la Gran Colombia, que hasta ese entonces se llamaba la Nueva Granada. La Gran Colombia, conformada por Colombia, Venezuela y Ecuador, no, Panamá, bueno, Panamá hacía parte de Colombia, y Ecuador, ¿correcto? Y ahí entonces ya se declara la independencia. Bueno, he querido hacer este pequeño resumen, primero en honor a lo que celebramos hoy, que no lo podemos desconocer, pero en segundo lugar porque estudiando la historia yo encuentro tantas cosas que aprender. El que no estudia la historia, el que no aprende a la historia, comete los errores nuevamente, ¿no? Estamos condenados a repetir los errores. Y la historia hay que aprenderla, y hay que aprenderla, por supuesto, para lo bueno. Yo quiero que nos vayamos a la Biblia y nos metamos en la Biblia, porque así como la historia del pueblo nuestro, colombiano, también la historia del pueblo de Israel está ligada a lo que significa la independencia. Y esas dos historias nos sirven a nosotros de parangón para entender lo que implica la independencia nuestra como seres humanos.
me encontré un versículo que estos días leímos en esta semana en el libro de los Salmos, en el Salmo 14, por favor, si me acompañan, Salmo 14, versículo 7. Salmo 14, versículo 7. Dice lo siguiente, bueno, saben que aquí tenemos la Biblia, la recomendación siempre es traigan la Biblia, hay que leerla. Dice así: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ese oh es una exclamación, ¿no? No es o que de Sión, no, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ojo, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Porque es que la cautividad, el cautiverio, ¿qué implica? Tristeza, amargura, frustración. Y entonces dice la Biblia, escribe el rey David, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, entonces aparecerá la alegría, aparecerá el gozo, ¿ok? Como les decía yo, el pueblo de Israel sufrió no uno, muchos cautiverios. Ellos fueron cautivos de los egipcios. Luego, 11 tribus fueron cautivos de los asirios, a lo cual me voy a referir más adelante. Luego la tribu de Judá y de Benjamín fueron cautivos de Babilonia. Y ellos mismos fueron cautivos de los medopersas. Y luego fueron cautivos de los griegos. Y luego fueron cautivos de los romanos. O sea, se la pasaron de cautiverio en cautiverio. Luego, cada vez que en la Biblia encontramos la alusión a la libertad, de verdad para ellos es de las entrañas cuando ellos hablan acerca de la libertad. Y en ese orden de ideas, yo quiero que hablemos un poquito, vamos a dejar aquí la historia de Colombia y vamos a meternos en la Biblia. Hablemos un poquito ya en términos espirituales, en términos de la vida del ser humano, lo que significa la cautividad. La cautividad. Primero, ¿a causa de qué llegó la cautividad para el pueblo de Israel? Hubo una razón. Siempre hubo una razón. El pueblo fue cautivo en todos esos eventos de los que yo le hablo por una razón. Y la razón básica no fue ni siquiera que estos imperios iban adelantando sus territorios, como se dio en la historia universal de los imperios que en su momento fueron las grandes potencias. Ni siquiera fue por eso que se dio la cautividad del pueblo de Israel. La cautividad del pueblo de Israel se dio por una razón, porque el pueblo de Israel se equivocó respecto de quién era su verdadero libertador, y ese se llama Dios. Dicho de otra manera, porque el pueblo de Israel sistemáticamente dejó a Dios, siempre, por una razón que no alcanzamos a entender los seres humanos. Hay una tendencia a dejar a Dios, porque sí, porque ya no lo necesito, porque estoy piedro con Dios, por lo que sea. Los seres humanos y el pueblo de Israel de quien estamos hablando, de una manera o de otra, se alejaban de Dios y se iban a hacer prácticas que veían en otros pueblos a sus dioses. Entonces, por ejemplo, había un pueblo que tenían una práctica religiosa y era tomar a sus hijos, vea lo aberrante que era, los niños, y escogían a alguno de los niños y los sacrificaban a su dios, el dios Moloch. ¿Y cómo lo sacrificaban? Lo metían en un asador de carne, haga de cuenta que una parrillada, y asaban al niño vivo, ¿no? Para agradar a su dios Moloch. Imaginen la aberración. Y los israelitas, en vez de tener un dedo de frente y decir, a ver, ¿cómo se les ocurre lo que ustedes dijeron cuando yo mencioné que, ellos dijeron, ala, pues hagamos lo mismo, ¿no? Hagamos lo mismo. Y uno dice, pero tan brutos. Sí, solo que esa es la tendencia de los seres humanos en la historia. Y entonces narra la Biblia, y quiero que me acompañen a un par de pasajes. Segundo libro de Reyes, por favor, segundo libro de Reyes. Y vamos a hablar de la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel antes de caer cautivos por los asirios, que fue uno de los momentos de cautiverio del pueblo de Israel. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, por favor, versículos 7 y 9. Dice así, estoy en Crónicas, qué pena, me equivoqué aquí. Segundo de Reyes,
Segundo de Reyes 17, del 7 al 9. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y ahí continúa una leyenda larguísima que no la vamos a mirar, dando a entender por qué razón ellos caían cautivos ahora de los asirios, a pesar de que ya habían salido, y lo menciona aquí, del cautiverio de manos de los egipcios. Y la razón es porque ellos dejaron a Dios, porque ellos se apartan de Dios. Y dice también el libro de Jeremías, por favor, acompáñenme. Jeremías, en el capítulo 2, Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías 2, verso 13. Dice lo siguiente. Por favor, lo van a leer conmigo en voz alta. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y permítame, porque me quiero detener acá, porque esta es la razón de la esclavitud. Porque me dejaron a mí, que soy la fuente de agua. Cuando yo me aparto de Dios, me aparto no de una religión, me aparto no de un tema cultural, me aparto de la fuente de mi vida. Y empiezo a cavar cisternas. En la antigüedad no había acueducto, como hoy nosotros abrimos una llave y sale el agua. El agua había que buscarla, y en esas tierras desérticas por demás, había que hacer un hoyo inmensamente profundo hasta encontrar una fuente de agua, y entonces de ese pozo ellos se abastecían en lo que tenía que ver con el agua. Entonces el Señor hace esa comparación utilizando el tema de las cisternas. Entonces dice, cavaron para sí cisternas rotas. Una cisterna rota es como, a ver, usted tiene una vasija donde tiene agua, solo que tiene un roto. ¿Qué pasa? Pues el agua se sale, ¿correcto? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y al no encontrar el agua, ¿en qué condición queda mi pueblo? Queda en una condición de pobreza, en una condición de fragilidad, en una condición de frustración. Y esa es la razón. Podemos estar hoy viviendo una condición similar, sin que seamos esclavos físicamente de un yugo, porque somos libres. Estamos conmemorando la libertad, 214 aniversario, creo que es el que se conmemora en este año, de la libertad. Pero tal vez no libres en el interior. Y lo primero que les quiero decir, a la luz de lo que estamos hablando, es: vuelva a Dios. No deje a Dios. Vuelva a Dios. Usted necesita a Dios. Yo no estaría acá si en los momentos de flaqueza y debilidad hubiera soltado a Dios. Y le digo a mis discípulos con los cuales hablo permanentemente, en los momentos más duros de mi vida, lo único que yo tuve fue buscar a Dios, buscarlo, orar, ir a la Biblia. Dios mío, háblame, enséñame. No tenía a quien darle un tema, porque no le daba temas a nadie, no tenía a quien compartirle la Biblia, pero yo necesitaba que Dios me hablara a mí. Porque si Dios me deja de hablar, se me acaba el agua, y los seres humanos sin agua perecemos. Por supuesto, estamos aquí hablando del agua espiritual. Esa condición de esclavitud se caracteriza por varias cosas. La primera característica, el intento infructuoso por ser feliz. Buscamos la felicidad. Todos los seres humanos queremos ser felices. Aquí nadie puede decir, por masoquista que quiera aparentar, que a usted no le gusta la felicidad. A todos nos gusta la felicidad. Hay gente que me dice, mi felicidad es estar solo. Bueno, pero busca la felicidad, pero le gusta estar solo. ¿Sí? Mi felicidad es estar acompañado. Bueno, busca la compañía porque
queremos ser felices, ¿sí? Todos buscamos la felicidad, pero cuando nosotros dejamos a Dios y caemos en el cautiverio del alma, infructuosamente tratamos de hallar la felicidad. Entonces creemos la felicidad está en el niño que apareció o la niña que apareció, y entregamos nuestro corazón y entregamos todo por ese amor, y resulta que ese amor termina siendo una cisterna rota que no retiene agua. Y entonces vuelve el muchacho carilargo, amargado, y además de todo se dice a sí mismo: yo soy un fracaso con las mujeres. Y se cree esa historia, se convence de esa historia. Y la niña, una niña linda, bonita, hermosa, se da cuenta: yo soy fea. Pero mamita, ¿cómo me va a decir usted que es fea? Mírese, míreme. Y se ve fea. Porque está en una condición no de libertad, en una condición de esclavitud, en una lucha por ser feliz, solo que no lo logra. Cuando yo logre mi propósito financiero, voy a ser feliz, y lo logra, es más, lo supera. Y después de que lo supera, se tiene que decir a sí mismo, en una de esas noches en las que uno medita con uno mismo: soy una persona infeliz, lo tengo todo y no soy feliz. Y de pronto uno ve a alguien que no tiene ni un cuarto de lo que usted tiene y lo ve feliz, y uno dice: pero ¿cómo este tipo puede ser feliz? ¿Cómo esta mujer puede ser feliz si no tiene lo que yo tengo? Por Dios. Porque la cisterna a la cual ha acudido quizá es una cisterna rota que no retiene el agua. No, cuando yo llegue a los 40, ahí sí voy a ser feliz. Porque a mí me enseñaron que hasta los 40 uno va en ascenso. Y en los 40 uno corona y luego de bajadita. Y llega a los 40 más frustrado. Véame, esto yo lo he escuchado tantas veces. Míreme, Juan Carlos, 48. Y vea dónde estoy. ¡Qué desgracia! Porque la felicidad no está ni en los 40, ni está en el logro económico. Son cisternas que no retienen agua. Entonces, el estado de cautividad se caracteriza por una lucha infructuosa por ser feliz y por vivir a expensas del cautivador. ¿Por qué vino la emancipación comunera? Porque estaban así por parte del cautivador, que el tipo les decía: impuestos, porque tenían que sostener la guerra en España, en Europa. Métales impuestos, esos manes tienen que dar. Y el pueblo oprimido a expensas del cautivador. Pero es que espiritualmente nos pasa lo mismo, emocionalmente nos pasa lo mismo, a expensas del cautivador, a expensas de un vicio, a expensas de una atadura, a expensas de un amor, a expensas de uno mismo, a expensas de otro. Eso no es libertad. Libertad es todo lo contrario. Tengo capacidad, determinación, tengo la libertad para tomar una decisión, a expensas de la incapacidad para tomar decisiones. ¡Qué lucha! Y qué común es ese problema. Toma una decisión, no soy capaz. ¿Por qué? No puedo. Se llama esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Estado de cautividad. Pero aquí aparece en el escenario nuestro José Antonio Galán, nuestra Manuela Beltrán, nuestro Moisés, nuestro caudillo, nuestro Simón Bolívar. Aparece el libertador, y ese libertador es Cristo. Y quiero que por favor me acompañen a la carta a los Gálatas, por favor. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y este mensaje o este versículo que voy a leer, pues realmente hace parte de la esencia de todos los que estamos aquí. Dice Gálatas 5:1, por favor: estad pues firmes en ¿qué? A ver, por favor, vamos a volver a leer y quiero que lo entienda muy bien. Estad, ¿quién es estad? ¿Quién tiene que estar? Yo, ok.
Muy bien, yo. Estad pues firme. ¿Qué significa eso? Estad firme. No se mueva de la libertad. O sea, que lo que aquí está diciendo es que nuestro estado esencial, ¿cuál es? La libertad, no el cautiverio. Solo que dice la Biblia, estad pues firmes. O sea, no se mueva la libertad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo, siendo libre, me muevo de la libertad y corro ¿para dónde? A la esclavitud. Suena irónico, paradójico, suena extraño, ¿verdad? Pero eso es lo que le dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, nos está diciendo, mire, usted es libre. ¿No lo sabía? Yo soy libre, sí, usted es libre. Porque Cristo lo hizo libre. Y usted dice, pero es imposible. Si alguien es esclavo en esta vida soy yo. Sí, pero es que usted es libre. Usted es esclavo porque quiere ser esclavo. Y más bien, parece en la libertad con que Cristo lo hizo libre, porque es que la gesta de Cristo no se dio en 1810. ¿Cuándo se dio? Hace 2000 años y un poquito más. Con un hecho fundamental. ¿Cuál fue el florero de Llorente? Bueno, ¿cuál fue el florero? ¿Cuál fue el florero de Llorente? El florero era la excusa para que esa vaina se armara el polvorín, ¿cierto? ¿Cuál fue el florero de Llorente con Jesús? El mensaje, el que él se declarara hijo de Dios, que eso rayaba en la cabeza de los, ¿sí? Que la gente lo quería hacer rey, él dijo, no, rey no voy a ser. Yo tengo un reino que no es de aquí. Eso les entraba en reversa y eso llevó a que el templo lo desbarato en 3 días y en 3 días vuelvo y lo levanto. Yo hago lo que yo quiera. Y ese fue el florero de Llorente, ¿sí? Y a Jesús entonces lo llevan a la cruz y Jesús muere, no como mártir, muere como vencedor para resucitar al tercer día, ese famoso domingo. Y ahí se firma el acta de independencia suya y mía. Es un acta que ya está firmada, o sea, no hay que ir a reclamarla, ya está firmada. Y entonces dice la Biblia, por favor, esté firme en la libertad. Entonces el mensaje principal de hoy es, somos libres, tú eres libre, solo que párate en la libertad. Párate en la libertad. Pero Juan Carlos, ¿por qué no soy capaz de controlarme en el juego, en la ludopatía? ¿Por qué soy esclavo de la ludopatía? Porque no te paras en la libertad. Porque no estás firme en algo que el Señor ya ganó para ti. Porque tú sí puedes vencer ese problema. Pero ¿por qué soy tan frágil emocionalmente y yo soy ambivalente hoy? Es que mi corazón es muy grande, entonces hoy me gusta una, mañana la otra y pasado mañana la otra, y entonces me la he pasado en eso, y vea todo lo que yo he hecho, y vea toda la familia que tengo regada por este mundo. Pero ¿por qué soy así? Parece en la libertad, papito, porque usted es libre, y usted sí puede ser una persona que disfruta de la libertad. Por favor, no insista en seguir siendo mártir, no insista en seguir sufriendo el azote de la esclavitud. Porque es que uno poder dormir a causa de que yo vivo esta situación, por Dios, eso no es vida. Eso no es vida. Decida vivir. Porque es una decisión suya. Ya no hay batalla que librar. O sea, no, me voy a emancipar. Ya no hay nada que hacer. Ya se emanciparon por usted. Entonces lo que tiene que hacer ahora es reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece, la libertad. Eso es lo que dice Gálatas. Jesús vino a eso, Él es el libertador. Nos otorgó esa libertad. Por favor, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Versículo 18, por favor. Lucas 4, verso 18 en adelante. Lo leemos todos también. Estoy simplemente leyendo
lo que está escrito. A ver, ¿cómo dice? A la 1, a las 2 y a las 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Perdón, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A pregonar qué? A pregonar, o sea, a decirle a los cautivos, ustedes son libres. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino Jesús. Este es el propósito de Jesús. Vino para que seamos libres. Vino para que usted sea libre. Por favor, reconcíliese con su papá. Ya no friegue más. Este tema lo hemos hablado 2.354.000 veces. Vaya y póngase en paz con su papá. Sea libre. No, Juan Carlos, no puedo. No puedo, yo por más que lo intento, hay una cosa que me sube y me baja. Y no me deja. Y lleva años en eso. Pero el Señor ya vino a hacerlo libre de esa situación. Vaya, ponga en paz. Vaya a buscar al viejo antes de que le muera. Va a ser peor cuando se muera. Porque usted va a querer desenterrarlo, ya no hay nada que hacer. Vaya, póngase en paz. Vaya, póngase en paz con su hermano, ese con el que usted se peleó hace 20 años. Y se peleó porque por alguna vaina, generalmente por plata. Se murió la vieja y entonces se agarraron a pelear y ahí se acabó el amor y se acabó el cariño. Vaya, reconcíliese, póngase en paz, sea libre. Tener el resentimiento, la amargura es una cadena, es vivir esclavos. Vaya, póngase en paz. Póngase en paz. Esta semana, en uno de los versículos del día hablábamos de la propuesta de Jesús acerca de qué hacer con los enemigos. Al enemigo dale de comer. No hay una rara, ¿no? O sea, a tu enemigo ve y dale de comer. ¿Pero por qué lo decía Jesús? Sea libre. Siéntelo, dele un plato de comida, sea libre, póngase de acuerdo, póngase en paz, vaya y busque. ¿Cómo admiro yo a la persona que tuvo el valor de buscarme para ponerse en paz conmigo? Me le quito el sombrero, porque eso es libertad. Eso es libertad, eso es valentía. Póngase en paz, porque el Señor vino a eso. El Señor nos dio eso, otorgó la libertad. El grito de independencia ya se dio. Sea libre financieramente. No viva por impulsos, viva por un presupuesto. Ordénese, empiece a ahorrar, haga lo que tiene que hacer, viva por prioridades. Créale a Dios, se lo digo con todo el corazón, créale a Dios. Haga lo que Dios le pide que haga. Y usted va a ser no solo libre financieramente, usted va a ser próspero. Y en términos bíblicos, que me lo han escuchado algunos de ustedes varias veces a nivel personal y públicamente también, muy prósperos, multimillonario. Dios quiere hacerlo así. Pero no, 30 años endeudado, güey madre, la misma vaina, y es que no salgo de acá y no saco la pata del barro. ¿Qué es lo que me pasa, Juan Carlos? ¿Pero por qué? ¿A qué cura maté? ¿Pero por qué? Porque no ha hecho lo necesario para ser libre financieramente. La vida es dura, este país es difícil, sí, la vida ha sido dura siempre. Hace más o menos 25 años, yo creo que un poquito más, fui por primera vez a un lugar muy importante en la historia de la humanidad. Se llama el Valle de los Reyes, en Egipto, en Luxor. Y allá hay una enseñanza muy importante. Encontraron en la tumba de uno de esos reyes que sepultaban allá, esos faraones, encontraron una inscripción
que tradujeron de los códices de esa época, y la inscripción decía, una tumba que data de miles de años atrás, la tumba de un faraón, que era un tipo que lo tenía todo, no le faltaba nada, y en la inscripción decía, la vida está cada vez más dura, la plata ya no alcanza para nada. Bienvenidos al club. El tema no es del lugar, de la época, no, el tema es el tema de la vida, esa es la vida. Pero Dios sí puede sacarnos adelante. Pues es que nosotros insistimos no en estar firmes en la libertad, sino correr a la esclavitud. Pero nos endeudamos sin un presupuesto. Salimos de fiador cuando no tengo cómo respaldar la fianza. ¿Es pecado salir de fiador? No. El pecado es que usted salga de fiador y no tiene cómo respaldar si a la persona que usted fía no paga. Porque la eventualidad, el riesgo, ¿cuál es? Que el personaje no pague. Entonces, cuando usted se expone a que el personaje no paga, por ley, ¿a quién le toca pagar? A usted. Y para pagar se necesita algo más que un buen corazón, porque usted de buen corazón fió a su amigo. De buen corazón, pero con buen corazón no paga. Entonces dice la Biblia, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Porque usted solo tiene una cama o usted tiene dos, esta para mí y la otra por si acaso el tipo no paga, entonces yo entrego esa cama. No, nadie tiene eso. ¿Me están comprendiendo? Entonces corremos a la esclavitud, nos vamos a la esclavitud. Cuando dice la Biblia, manténgase firme, porque Cristo nos hizo libres. Cristo vino a hacernos libres. Y así podemos hablar de cada tema, de muchos temas. Corremos a la esclavitud, no tomamos una decisión, que es la decisión de la libertad. Por favor, acompáñeme al libro de los Salmos, Salmo 126. Que menciona justamente otro de los momentos de cautividad en Babilonia. Hace alusión a la cautividad en Babilonia. Salmo 126, un salmo muy conocido, de hecho muy subrayado por algunos de ustedes en sus Biblias. Salmo 126, que habla de un estado de esclavitud y la esperanza de la libertad. Dice versículos 1 al 3, por favor conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. La buena noticia es que Dios hizo volver la cautividad. Nos hizo volver de la cautividad. La buena noticia es que nosotros somos libres y que podemos vivir una vida distinta. Seremos como los que sueñan. Qué bonito que usted se pueda levantar de verdad cada mañana tranquila, tranquilo, darle gracias a Dios, tomarse su café o lo que usted tome, un té, agua, un jugo, yo no sé qué es lo que usted hace. En mi caso, un café que yo mismo preparo. Darle gracias a Dios por este día, que traerá sus cosas, pero un día en el que yo sé que Dios está conmigo. Y poder ser feliz, poder disfrutar lo que la vida nos da, poder disfrutar los momentos que el Señor nos regala. Anoche pasé un tiempo tan feliz, tan contento, me reí, fui feliz. Doña Elma se acuesta a las 8 de la noche. Anoche eran las medianoche, eran las 12 de la noche y ya estaba cantando, y que estaba enferma. Estábamos felices. Dile, le enseñó el meneíto. Entonces, ¿qué es el meneíto? ¿Qué es el meneíto? Entonces, disfruto mi mamá. Y esa libertad no me la otorga el Señor, solo me la otorga. Y es eso lo que Dios quiere. Que en su casa, que como en toda casa, hay cosas que pagar,
En la mía también, tranquilos, no se preocupen. Y harto que toca pagar. Hay mucho que pagar. Que en su casa que hay situaciones, porque todos vivimos situaciones, estamos en la vida de aquí, no en la vida eterna, aquí, problemas, todos los días. Pero que a pesar de eso, en su casa ustedes se sienten y en libertad se coman su huevito, la arepita, el pancito, lo que haya, contentos, por favor, contentos. Eso es libertad. Seremos como los que sueñan y entonces podamos tener sueños, objetivos, propósitos, para dónde vamos, que haya esperanza, porque eso fue lo que el Señor quiso, eso fue lo que el Señor nos dio. Y concluyo con un pasaje que quiero regalárselo como últimamente lo he hecho, como a manera de promesa. Salmo 40, por favor. Salmo 40. Salmo capítulo 40. El meneíto. No sé. Salmo 40, del 1 al 3. Por favor, mire lo que dice. Leámoslo todos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, o sea, de la esclavitud. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Busquemos a Dios, acerquémonos a Él, cuente con Él. A usted le va a ir bien en la vida. Créame que le va a ir bien, a sus hijos les va a ir bien en la vida. No maldiga a sus hijos, quién sabe cómo le va a ir bien, le va a ir bien. Solo que dígale a su hijo, busque a Dios. Mi hijo, busque a Dios. Busque a Dios, porque Él siempre lo va a escuchar. Y Él va a cambiar la tristeza en alegría. Y Él nos devolverá la risa. Él nos devolverá la esperanza. Mi hijo, busque a Dios. Acérquese a Dios. Cuenten con Dios. Él es el que nos otorgó la libertad que nosotros ya podemos ir a vivir. Yo quiero que oremos. Quiero que nos pongamos de pie, por favor. Y en estos 5 minuticos que nos quedan de reunión, quiero que pensando en lo que hoy hemos hablado, en lo que significa la independencia. Evidentemente, la independencia implica un proceso. Si bien es cierto, el Señor ganó esa independencia para nosotros en la cruz y debemos ir y reclamarla, también es cierto que hay procesos en la vida que hay que librar. Procesos que implican paciencia, procesos que implican tiempo, procesos que implican una espera. Pero ese proceso hay que vivirlo. Ser libre financieramente es un proceso, implica un proceso, varias batallas, pero todas ellas bajo la premisa de que el Señor ganó en la cruz esa libertad que usted y yo podemos hoy disfrutar. Le voy a pedir a la mamá que sufre por un hijo difícil, un hijo que no la quiere, un hijo que la lastima, un hijo que es grosero, y esa mamá ora por ese hijo. Te voy a invitar, mamá, que ores hoy nuevamente, porque el Señor oye tu oración y Dios te volverá a tu hijo. Dios traerá a tu hijo de nuevo. Créelo. Pero tú vive la libertad que Dios te otorga como mujer, como hija de Él. Y le voy a pedir al hijo que lucha con un sentimiento interior, que lucha con un sentimiento por una herida causada por un papá, por una mamá,
que te defraudó, que no hizo lo que tenía que hacer, que no fue perfecto. Vamos, no tienes por qué cargar una cadena de esclavitud porque esa situación te hace esclavo y tú lo sabes. Dile hoy al Señor: vuélveme de la cautividad, Señor, y permíteme ser libre. Permíteme quitarme este peso de encima, Señor. Volver a mi papá, volver a mi mamá. Estar dispuesto a perdonar y también estar dispuesto a pedir perdón y reconciliarme con Él. Porque a esto nos llamó el Señor. Y tú que estás luchando por una situación económica difícil, complicada, mira, dile al Señor hoy: Señor, reconozco mis errores. Vamos, no busques una excusa distinta a reconocer un error. Me equivoqué, yo tomé decisiones equivocadas, tomé decisiones de esclavitud cuando debí tomar decisiones de libertad. Pero hoy vengo a ti, Señor, y te pido que me devuelvas de la cautividad. Y hoy decido creer, Señor, que volveré, y entonces seré como los que sueñan, y mi boca se llenará de risa, y mi lengua se llenará de alabanza, Señor. Y muchos van a ver esto y van a creer en ti, Señor. Y dilo, como aquella frase que leímos: en este proceso de libertad, siempre adelante, ni un paso atrás. Actúa como una persona libre, actúa como una persona valiente, siempre adelante, ni un paso atrás. Dios te hará libre. Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre ti y vas a salir de esto. Trabaja, lucha, hazlo con cariño, con disciplina, esfuérzate, sé valiente, porque Dios te dará los medios para salir de esta situación y ser una persona próspera, muy próspera. Y a ti que luchas con una disyuntiva en el corazón por una decisión que debes tomar y no has podido, y de alguna manera esa cadena te esclaviza, te ata, no te deja ser feliz. Necesitas paz para trabajar, para tomar decisiones, y esa cadena que te ata no te deja tener esa paz. Dile al Señor hoy: Señor, hoy acepto lo que tú hiciste en la cruz. Y hoy, Señor, hoy me quiero parar en la orilla de la libertad, pararme firme como una persona libre, Señor. Y hoy, que el mundo en Colombia recuerda el grito de independencia, hoy yo quiero recordarte a ti, Señor, como el gestor de mi independencia, como el gestor de mi libertad. Yo quiero que esta canción salga de lo profundo del corazón como una manifestación de gratitud y reconocimiento.